y pues bueno, nada. Y sí le pediría a todas las personas que las únicas cámaras que vamos a estar encendidas son las de el maestro Feliciano y yo. Y Ali, si puedes poner, porfa, fijar a quien vaya a hablar para que se vea en la grabación, porfa. Y ya, damos inicio. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy sean todos, todas y todes bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Valeria Puc y soy estudiante de la licenciatura en Literatura Latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. El Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, en conjunto con Melissa Aguilar, les presentamos esta actividad con motivo del cierre Colibrí Literario, curso introductorio al fomento de la literatura infantil, escrita en lenguas originarias de México. Y hablando un poco más de este proyecto cultural, Colibrí Literario fue creado para llevar los mensajes de las y los escritores que han plasmado en libros infantiles sobre los pueblos originarios. Entabla un diálogo con los infantes para alentarlos a ser lectores y reconocer sus contextos como actores fundamentales en la construcción de una sociedad multicultural. La fundadora es Melissa Aguilar, quien es licenciada en Letras Hispanoamericanas y mediadora de lectura. Hoy estamos muy felices y honrados con la presencia del maestro Feliciano Sánchez Cham, quien nació en Yaxha, Tecash, Yucatán, el 24 de enero de 1960, promotor cultural, poeta, dramaturgo de lengua maya, miembro fundador de la Asociación Natural de Escritores en Lengua Indígena AC, ha impartido diversos cursos y talleres de lengua maya, ha impartido en distintos congresos y encuentros nacionales e internacionales sobre la cultura, lenguas indígenas, educación y literatura, entre otros. Uno de ellos es el tercer Congreso Internacional de Mayista en 1996, por encargo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, tradujo al maya a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre sus obras publicadas, de antemano pido una disculpa si en algún momento no puedo pronunciar de manera adecuada los títulos porque se encuentran en maya y no tengo la fluidez adecuada para hacerlo, pero lo voy a intentar. Se encuentran cuentos, narrativas, poesía, teatro, antologías y hablemos un poco más sobre las obras de literatura infantil y juvenil. En narrativa tenemos Al retorno de voces mayas, narraciones infantiles, compilado en el Instituto de Cultura Yucateca, Conaculta 2003. Cucua, Chocolate, El maíz de la vieja, en poesía, Engaña a mi gato, en teatro, Balzan, Teatro para niños, compilador del Instituto de Cultura de Yucatán, Dirección de Patrimonio Cultural. Miatzi Mayan, AC 2009. Y igual cuenta con recursos electrónicos como entrevista y una muestra literaria. Sin más que decir y acortando un poco toda su trayectoria, le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos, tanto el Ciel como Melissa, de que usted nos acompañe el día de hoy para que pueda compartirnos un poco de su gran experiencia. Hola, encantadísimo, pues y también agradecido porque se fijen en lo que estoy desarrollando como literatura. Me encanta sobre todo cuando gente tan joven como ustedes se interesen por mi trayectoria y por parte de mi obra, pero mucho más cuando están hablando de una obra y una vertiente de la literatura maya, poco trabajado realmente, poco explorado y con poca producción, que es literatura para niños, ¿no? Entonces, desde cuando me plantearon esta posibilidad de realizar esta entrevista, charla, pues dije con mucho gusto, porque pues cada espacio que se abre para mostrar un poco lo que se hace, me parece que es una gran labor de difusión y que puede servir
para que otros vayan pues formando experiencia también y animándose a explorar la literatura infantil. Así que mucho gusto. Nada, para mí es un honor cuando, bueno, aquí ya hablándonos de cómo nos llegó las invitaciones, cuando a mí me hacen llegar que vamos a tener a un invitadazo de lujo, para mí fue un honor que me dijeran, ¿sabes qué? Tú lo vas a entrevistar, porque si bien hay un lado de la moneda donde usted dice, ah, pues gracias a las nuevas juventudes, igual hay un lado de la moneda aquí, sobre todo en Yucatán, de que nos etiquetan a las juventudes como desinteresados por, entonces se nos es difícil, pues que nos brinden un espacio, aprender un poquito más y con el fan de apertura. Entonces, creo yo que va a ser una entrevista muy fructífera, muy amena y con demasiadas experiencias y solo leyendo su trayectoria dije, wow, y dije, súper wow de que todo lo que nos puede enseñar. Y vamos a ponernos un poco más en el contexto, pues, uno de los objetivos, por ejemplo, de Colibrí Literario es proporcionar la escritura creativa a las niñas para que ellos sean narradores de su propio contexto. ¿Usted cuál cree que son sus recomendaciones para fomentar esta escritura creativa? Pues igual hablando que ha creado literatura para niñas. Pues yo siempre he dicho que la mejor escuela es el pueblo, la comunidad. Yo he aprendido muchísimo, aunque soy mayablante nativo, siempre aprendo cosas nuevas en los distintos sectores de la comunidad. Entonces, cuando quiero desarrollar algo con un lenguaje bastante formal, pues me dirijo a las personas adultas. Cuando quiero desarrollar algo que tenga que ver con lo místico, con lo sagrado, me dirijo evidentemente a los men, a los llamados sacerdotes mayas. Y cuando tengo que desarrollar algo para la población infantil, pues en este caso trato de recordar cómo fuimos formados nosotros en nuestra niñez y con qué elementos. Entonces recurro mucho a ciertas formas de lenguaje que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo a afianzarme tanto vocabulario suficiente como los conocimientos pertinentes en donde se puede usar cada tipo de lenguaje. Entonces, yo creo que una de las grandes escuelas que la población infantil no debe de perder de vista, y lo mismo los promotores, en este caso de lectura, es orientar nuestra mirada hacia las personas adultas que tenemos cerca. Sobre todo en esa parte de la exploración del lenguaje que se sale de lo cotidiano, el lenguaje que se distingue de lo cotidiano, porque es donde empieza a emerger la literatura y la literatura, en este caso, oral, que en maya existe bastante todavía para fortuna nuestra. Entonces, creo que esa es una fuente imprescindible, el contacto con ese tipo de lenguaje que poseen todavía nuestros padres y abuelos. Definitivamente todavía tenemos para rato, es impresionante ver las variantes, creo yo. Y hablando de la literatura con identidad, por ejemplo, de los pueblos originarios, ya en este caso en Yucatán, de la cultura maya, ¿por qué cree que es importante seguir luchando? ¿Qué es lo que le impulsa a usted seguir luchando, a pesar de que ya tenemos libros, ya tenemos esto, y usted mismo lo comenta, es importante que las infancias tengan espacios y tengan herramientas para seguir y para escuchar esa oralidad o esas vivencias de cada uno, ¿no?
Yo siempre he señalado que cuando de repente tenemos ocasión de plática, pues eh, el que es, por hablar en un lenguaje un poco más amplio, el que es taxista, ¿de qué habla cuando platica con otros? El que es panadero, ¿de qué habla cuando platica con otros? Y en nuestro caso, igual, el que es cazador, el que es milpero, el que es carbonero, ¿de qué habla cuando habla? Entonces, nosotros como mayas, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos? Sino de nuestra cultura. Hay una visión, me parece, errónea de la universalidad de la literatura cuando de repente se incluyen elementos totalmente ajenos a nuestra cultura, creyendo que con eso estamos ampliando nuestra universalidad. La literatura se convierte en literatura universal cuando está bien hecho. Cuando está bien hecho, cuando está bien hecho, pero también hay que ver hay que clarificar de qué hablamos cuando decimos cuando está bien hecho, porque no es lo mismo, evidentemente, una literatura que se hace en lengua castellana con una literatura que se hace en lengua árabe, en inglés. Hay literaturas que se van asemejando unas con otras cuando son lenguas emparentadas, pero cuando de repente tenemos lenguas tan disímbolas, tan distintas, tan distantes como el español con la lengua maya, entonces evidentemente que los parámetros de comparación tienen que ser también distintos. Tan solo las formas sintácticas, el orden sintáctico, el orden gramatical, las funciones gramaticales de la lengua, los recursos lingüísticos de cada una de estas lenguas, tienen un orden distinto. Entonces, por eso necesitamos, en todo caso, saber distinguir de qué literatura estamos hablando. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que muchos de repente, que sí nos sucede en nuestros primeros tiempos de producción literaria, de repente hablamos de elementos simbólicos para nosotros como pueblo que somos, pero la forma como desarrollamos nuestros textos, pues evidentemente son textos incipientes y por lo tanto se considera que es devaluar lo que estamos produciendo cuando hablamos de cosas que tienen que ver con nuestro pueblo, la plaza del pueblo, el pozo, la casa de paja, la milpa. Las críticas en algún momento llovieron en contra de la literatura que estábamos produciendo en lengua maya, porque hablábamos de cosas nuestras, pero yo creo que en, cuando una literatura está bien hecha, independientemente de cuál es la imagen, cuál es el pretexto para construir el texto, pues eso es, en algún momento pasa a segundo término, porque en literatura, recordemos, no es tanto lo que dices, sino la forma como dices lo que dices, ¿no? Muchas gracias, maestro. Y sí, me gustó mucho la comparativa que hizo. Siempre me preguntaba, sobre todo me gustó, de qué más vamos a hablar si no es de lo nuestro, ¿no? Y es ahí el sentido de pertenencia, ¿no? Como, pues como yucatecos, pues como mayas, y aunque no puedo decir que soy maya hablante, me gusta identificarme como maya, porque creo que te da un entorno y una oralidad y te da esa pauta para comprender y para ir más allá de ustedes lo que dicen, ¿no? Si no, no es lo que dicen, si lo que dicen los libros es lo mismo que te cuenta tu abuela, sino es cómo lo dicen. Y es Exacto. lo que nos envuelve y te atrae. Y hablando un poco de las infancias y de nuestros lugares de origen, ¿cómo ha sido la recepción de sus libros infantiles en su pueblo natal? Pues mira, un poco
podríamos decir que nuestro pueblo todavía está bastante apegada a la oralidad. No es que seamos como comúnmente se decía, que somos un pueblo ágrafo. En realidad nunca fuimos un pueblo ágrafo. Escribíamos, solamente que escribíamos de una forma distinta que ahora ya se está interpretando gracias a los esfuerzos de mucha gente, incluso más gente extranjera que local, que ha descifrado los glifos con los que escribía nuestro pueblo. Y teníamos lenguaje escrito, pero la mayoría de las funciones comunicativas que teníamos necesidad de resolver, pues las resolvíamos fundamentalmente desde el nivel de la oralidad. Entonces, esto todavía es algo que está bastante arraigado en nuestros pueblos, y entonces aún nos cuesta leer, pero eso no es privativo de mi pueblo, del pueblo maya. Es un asunto incluso nacional. Las estadísticas dicen que el promedio no leemos un libro al año, los mexicanos. Entonces, cuando la literatura llega de manera oral, tiene mucha más recepción que a través de un libro, porque además escribir un libro en maya y presentar un libro en maya en una comunidad siempre hace emerger el estigma que llevamos cargando desde siempre, ¿no? Primero, porque nunca se nos enseña a leer y escribir en lengua propia. Los que aprendimos a leer y escribir en maya, no lo aprendimos en escuelas, lo aprendimos por interés propio, incluso hemos construido, digamos, libros que orientan sobre cómo escribir la lengua. Todavía en 1984 se definió de manera contemporánea un alfabeto que brinda mayor facilidad para poder escribir en lengua maya, pero eso no significó la masificación de la enseñanza de la escritura. Entonces, todo ese estigma emerge cuando alguien dice, traigo un libro y quiero que los niños lo lean. Lo primero que dicen es que yo no sé leer maya. Y es muy cierto, a nadie se nos enseña a leer en maya, y por lo tanto, en el libro todavía es un elemento, en algún momento, además por sus costos, es un elemento suntuoso que puede no tener la gente puede no tener fácil acceso hacia los libros, y además porque de repente son publicaciones marginales, publicaciones de muy corto tiraje, publicaciones que no llegan con tanta facilidad a las comunidades, y cuando llegan, pues los costos también de pronto pueden significar un gasto bastante fuerte para una familia. Entonces, hay muchos elementos que giran en torno sobre no solamente sobre la receptibilidad de una producción literaria, sino sobre básicamente la difusión y la promoción de la lectura y a través de qué medios, ¿no? Entonces, el libro aquí puede ser un elemento no muy, eh, eh, que no es el mejor vehículo para promover, en este caso, el acceso a la literatura que se produce en la actualidad, porque además, por alguna razón, por toda esta batalla que tenemos que emprender los escritores mayas, primero de que, no se pierda todo ese conocimiento que tiene nuestra gente adulta. Segundo,
que decía del estigma que llevamos cargando los mayablantes, ¿no? Que tenemos una cierta necesidad, y lo asumimos históricamente, una cierta necesidad de demostrar que nuestra lengua es una lengua viva, es una lengua actuante, es una lengua en la que se produce literatura, y que para poder demostrarlo tenemos que hacer una traducción al español, una autotraducción al español para poderlo colgar al resto del mundo. Esto es, podríamos decir que es un primer error del escritor, pero es una necesidad histórica que se tiene que enfrentar y que cubrir, porque la batalla que entabla un escritor maya no es solamente, no es por buscar ser una figura. Es una labor social en principio muy fuerte, primero de evitar que se pierdan ciertos conocimientos que los adultos tienen, y que de repente son los que están más propensos a dejarnos en esta existencia. Y segundo, porque digamos, una vez logrado tener el material, no es tan fácil encontrar una posibilidad de publicación. Y tercero, cuando ya tienes la publicación, normalmente son publicaciones de bajo tiraje que se desgastan de pronto en todo ese entramado de relaciones que tiene que ver con las instituciones que hacen una publicación. Cuando hay excedente y se puede disponer de ciertos ejemplares, o se terminan regalando o se terminan intercambiando con otros. Entonces, en realidad es una labor social bastante fuerte que hay que desarrollar, y cuando alguien destaca, en este caso, es precisamente por el libro, pero el libro no es lo fundamental para quien se considera activista, digamos, de la promoción y difusión de la literatura en lengua maya. Porque, pongamos nada más como ejemplo, en, nosotros sí nos vemos obligados a autotraducir nuestra literatura para que el mundo exterior pueda validar que efectivamente eso es literatura. Pero, por ejemplo, en lenguas predominantes, a ningún autor se le pide que traduzca su obra. ¿Quién le ha pedido a Benedetti que traduzca sus obras a otra lengua? ¿Quién le ha pedido a Sabines que se traduzca? ¿Quién le ha pedido a Saramago que traduzca su propia obra a otra lengua distinta? Pero los escritores en lenguas originarias sí nos vemos, entrecomillado, obligados a traducirnos, porque tenemos que librar esa otra batalla de ser promotor también de nuestra lengua y de nuestra obra, y no solamente ser escritor, ¿no? Y la promoción muchas veces se hace más hacia afuera que adentro. Entonces, creo que esto son pendientes que tenemos, y que en la medida que el ejercicio de la creación literaria se vaya fortaleciendo, poco a poco vamos a ir solventando estos grandes pendientes. No tenemos quien analice nuestras obras en lengua propia, por ejemplo. No tenemos quien haga crítica de nuestras obras en lengua propia, por ejemplo. No tenemos especialistas, profesores de formación de escritores en lengua propia. Entonces, todo eso lo tenemos que ir solventando. Los traductores especialistas que se dediquen a la traducción no existen. Por eso cada quien se autotraduce. Entonces, pero todo eso es una demanda hacia afuera. El trabajo que el escritor tiene que hacer como promotor de su propia lengua y literatura es hacia adentro de la comunidad. Digo, son batallas diferentes que uno tiene que enfrentar por necesidad histórica. Sí,
increíble y justo estaba pensando, porque la otra vez fui a un evento, una conferencia y la estaban dando en lengua maya, ¿no? O sea, era una oralidad. Y me puse a pensar, intenté traducir algunas cosas de las cuales palabras, pero mientras traduzco una, pues ya dijo 10, ¿no? Entonces es muy difícil para mí, y me puse a la vez muy triste, muy, porque dije, estamos en pleno Yucatán, o sea, se presume ser tierra de los mayas, se presume que vivimos de nuestras tradiciones, se presume que aquí se vive la cultura y que sigue viva, y es, en efecto, sí, sigue viva y no estoy desvalorizando todo eso, ¿no? Pero existe una gran brecha de comunicación y de preservación de nuestra propia lengua, que ahora ya no la vemos como nuestra, sino es la lengua maya, ya no es este sentido de identidad, ¿no? Y sobre todo lo que habla ustedes es interesante porque si a mí me dan un libro en lengua maya, escrito en maya, no lo voy a entender. Y yo diría, ah, pues qué privilegiados son los que hablan lengua maya, ¿no? Pero vemos lo que usted nos narra, que es, no, no es un privilegio, es toda una cuestión que histórica, efectivamente hemos batallado y seguimos batallando de que la lengua maya no se vea como adorno turístico, sino de que sea nuestra identidad, que ahí vamos la lucha, ¿no? Y como usted dice, el promotor en literaturas mayas, y quiero pensar que lenguas originarias de México tiene que hacer doble labor. O sea, no solo me exigen traducir, igual promover. ¿Cuál cree usted que son las bases que deben tener las nuevas generaciones de promotores para que no pierdan, no se pierdan entre como el afán de buscar reconocimiento internacional o reconocimiento y no perder el hilo de lo que realmente nos importa, que es la identidad, que es la literatura, ¿no? Sí, mira, yo creo que un trabajo efectivo que se oriente más hacia el fortalecimiento, digamos, de la lengua maya y por consiguiente del pueblo maya también, tiene que voltear la mirada hacia fortalecer evidentemente su propia institucionalidad y reconocer entre nosotros que tenemos efectivamente arte de la palabra y que eso es una de nuestras fortalezas, pues implica trabajar mucho más en eso. Yo recuerdo en alguna plática que tuve con Víctor Hugo Rascón Banda antes de que falleciera hace algunos años atrás, decía, cuando hablaba de la literatura, de las literaturas en lengua española en México, dice, yo no sé, decía Víctor Hugo, ¿qué andan buscando los escritores en español en México? Buscando imágenes que están muy distantes de nuestra propia identidad, dice, con toda la riqueza cultural, lingüística, este gran mosaico que tenemos como México, sucede, dice, que un escritor de Sonora, si no te lee en su biografía cuando escribe en español, de repente hasta nunca te vas a enterar de, de la identidad de su literatura. Lo mismo va a suceder cuando lee un venezolano, cuando lee un español de España. Eh, los que producen en español, dice, se pierden en la mar de la universalidad de la lengua española, salvo cuando te dicen, este escritor es originario de Tabasco, es originario del Estado de México, es originario de, no sé, de cualquier otro lugar, porque su literatura no tiene un cordón umbilical con las raíces de su identidad, decía. Y entonces me parece que el trabajo fuerte que tenemos que hacer, decía, en algún momento cuando logremos solventar estas deficiencias que tenemos internamente, de no tener un formadores de escritores en lengua maya en este caso, de no tener críticos, de no tener traductores, pues lo vamos a tener que resolver poco a poco, pero por mientras
Si nuestro trabajo se va a orientar en el fortalecimiento, la búsqueda del fortalecimiento de nuestra lengua, nuestro trabajo tiene que orientarse hacia este tipo de ejercicio. Hace poco, hace como 2, 3 años, con la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, hicimos una primera prueba. Trabajamos 8 plaquettes que se publicaron al final de cuentas solamente en lengua maya, con la idea de ir midiendo a ver cuál va a ser la reacción de quienes lleguen en sus manos algún ejemplar de estos libritos, porque efectivamente, como decías hace un rato, cuando nos cae en la mano un libro, primero queremos saber si está escrito, aunque es un libro escrito por algún mayahablante, primero queremos saber si viene la traducción al español junto. Y si no, mejor lo dejamos a un lado. Y si da la casualidad de que viene la traducción, nos vamos directo a la versión castellana y dejamos a un lado la versión en maya. Entonces, es donde tenemos ese problema para poder orientar bien nuestro esfuerzo. Seguramente van a pasar algunas generaciones antes de que esto lo logremos superar, pero me parece que es una asignatura que tenemos que trabajar hacia eso. Si la literatura maya se va a orientar a fortalecer la lengua maya y al pueblo maya, debe ser monolingüe. Muchas gracias, maestro. En algo que igual platicaba hace rato es su amplia experiencia y una de las preguntas que quisiera hacerle es ¿qué nos puede compartir como coordinador del libro Retoño de Voces Mayas? Libro que fue escrito por niñas de mayas de Yucatán y publicado en el Programa Nacional de Alas y Raíces. Permíteme nada más poner la luz rapidito. Claro. Mira, te lo voy a contar como una anécdota. En cierta ocasión me llaman del programa Alas y Raíces, efectivamente, y me preguntan, maestro, ¿tiene usted un libro para niños? Y yo les dije, sí, sí tengo. Es que queremos sacar una publicación. Ah, si se trata de una publicación, entonces tengo algo mejor, les dije. Tengo un libro escrito por niños. Y es muy cierto, este libro, Retoño de Voces Mayas, fue escrito por niños de mi comunidad por una situación meramente incidental. Yo había comprado una computadora hace algunos años y de repente, en tiempos de bonanza, pues bueno, se empezó a hacer viejita esta computadora y pude comprarme otra computadora. Y entonces me preguntaba, ¿y qué voy a hacer con esta? Pues como los fines de semana los paso en el pueblo, dije, me la voy a llevar al pueblo para que cuando yo esté ahí aproveche para seguir escribiendo. Y entonces yo desde niño era un promotor cultural, desde los 9 años ya dirigía festivales y obras de teatro y todo ese tipo de cosas. Entonces nunca me desligué de eso y siempre teníamos visitas de niños, de jóvenes, de adolescentes que se interesan por la cultura y por las actividades que organizábamos. Siempre los teníamos en visita. Y un día, estando escribiendo en la computadora, llegan varios niños y niñas y me preguntaban, ¿y qué haces? Escribo un cuento y me dice, ¿y cómo se escribe en esa cosa? Pues es más o menos, si has visto a tu maestro escribir en su máquina de escribir, es más o menos igual, nada más que aquí están las letras, le digo, nada más que se va a guardar en la memoria de la computadora. Oye, yo me sé también muchos cuentos, ¿puedo escribir mi cuento? Y le digo, sí, claro. Entonces les empecé a dejar la computadora, les enseñé en un taller Super Express, les enseñé cómo encender la computadora, cómo
abrir un archivo, cómo escribir, cómo borrar, cómo guardar. Y pasaron como 6 meses que venían con regularidad a la casa, aún en mi ausencia, y estaban escribiendo. Entonces, cuando vi que ya habían suficiente material, me dediqué a revisar los textos que escribían. Y me tocó solamente darle cierta forma a lo que escribieron, pero por fortuna yo me acordé de decirles, escriban su nombre completo, escriban su edad o su fecha de nacimiento, y entonces en el libro aparecen incluso la fecha de nacimiento de quienes escribieron sus textos en ese momento. Por eso cuando me preguntan por Alas y Raíces, ¿tienes un libro escrito para niños? Sí tengo, pero tengo algo mejor, un libro escrito por niños. Entonces fue cuando les mando la propuesta, les gustó la propuesta y salió publicado finalmente como retoño de voces mayas en el programa Alas y Raíces. Definitivamente algo mucho mejor que un libro para niños es un libro de niños para niños, ¿no? Qué interesante historia. Los niños siempre curiosos y no creo que las infancias son nuestra fuente de juventud. Siempre nos enseñan y nos dan, yo creo, cada vez que leo un libro infantil, veo las bofetadas a guante blanco que nos dan los niños y sobre todo cuando leo pues literatura maya, ya traducida porque pues no sé leer, me da dos, una de ida por la moraleja moral y la otra de vuelta por la sabiduría cultural. Es algo interesante. Los retos de las publicaciones y la distribución de promoción de la literatura escrita en lenguas originarias se encuentran estrechamente ligados debido a que no existe un sólido público lector. ¿Cómo ha vivenciado estos retos con sus libros? O sea, ¿siempre ha tenido la certeza de que alguien lo va a leer o en algún punto de esas publicaciones sí hay la duda? Pues primero, tener acceso a cierta fuente de financiamiento para la publicación, de repente sí fue bastante complejo, bastante difícil. Yo recuerdo desde más o menos 1983, y ya tenía yo cierta producción de literatura que incluso llegó a ganar en un concurso que hacía el entonces Instituto de Cultura de Yucatán, con la promesa de la publicación. Pero por varios años, estas obras que resultaban ganadoras nunca fueron publicados. Entonces es bastante difícil. Sin embargo, cuando uno se empeña y cuando a uno se le mete a la cabeza alguna idea, pues aún a costa de su propio esfuerzo lo hace. Eh, Eso fue lo que me pasó con varios de los títulos que empezamos a dar a conocer en la Filey cuando se podía tener la Filey en el siglo XXI. Eh, Ante la imposibilidad de conseguir financiamiento institucional, me arriesgué a publicar varias de mis obras con recurso propio. Eh, Estoy recordando en este momento, seguramente se me va a escapar alguno, pero por ejemplo, 5 relatos sobre el maíz fue una publicación que hice con recurso propio. El Abecedario Maya, que es poesía para niños, que pretende instruir sobre cómo utilizar el alfabeto latino adaptado para escribir lengua maya. También lo hice con recursos propios. El maíz de la viejita en un principio lo publiqué con recursos propios. En Tintusahingualasmis, Le engañé a mi gato, también se produjo con recursos propios en un principio. Incluso todavía tengo bastante material que publiqué con recursos propios,
pero pues por fortuna este último libro sí encontró eco, buena recepción. Me encontré de pronto con una persona que se encarga de producir libros, con Zaira Espinosa en Monterrey, y me propone hacer una versión, digamos, de lujo de Tintusaigualamis. Yo recién había sacado 2000 ejemplares en versión económica de ese libro y dije, ¿y qué voy a hacer con mis 2000 ejemplares? Finalmente entendí que pues son producciones que estarían dirigidos a públicos distintos. La versión como quedó el libro Le engañé a mi gato, que se hizo eh, en Monterrey con recursos del FONCA y de, eh, y de Sedeculta, pues es un recurso, es bastante caro. 300 pesos no lo paga cualquiera, pero 80 pesos, que es la versión económica que yo tengo, pues es más accesible en ese caso. Entonces, cuando uno se empeña a hacer cosas de este tipo, aún invirtiendo recursos propios, sin la certeza de que eso pueda regresar, porque muchas veces termina uno regalando el libro, pues uno sigue en el empeño, uno sigue con la idea de que tiene que, la literatura tiene que llegar a, a nuestro pueblo. Los libros tienen que llegar a nuestro pueblo porque tenemos que resolver este problema de que afortunadamente va caminando hacia ese sentido, de poder alfabetizarnos en lengua propia, alfabetizar a nuestra población infantil en lengua propia. Me parece que poco a poco lo vamos logrando y seguramente en algunas décadas más adelante es posible pensar en que puede haber, por llamarlo en un término entendible, puede haber un mercado que pueda consumir nuestra literatura, un mercado local que pueda consumir nuestra literatura. Este, eh, esa es la apuesta, porque además en las condiciones que se encuentra actualmente la lengua maya, la posible masificación del dominio de la lectura y la escritura puede ser un tanque de oxígeno bastante importante para la lengua maya. Definitivamente, y aquí justo habla de un libro, de Le engañé a mi gato, luego de que ya lo dijo como 3 veces, me da mucha pena leerlo, en su, pero para usted, aquí dedicó esto a los niños que hablan maya, a todos los que están aprendiendo maya. ¿Qué significa para usted que las infancias se interesen en la lengua maya? Y sobre todo en leerlas. Sí, en realidad este libro lo produje con toda la intención. Casi podría decir con alevosía, como se dice. De repente he escrito textos para niños en ocasiones anteriores, pero es nada más como una especie de rebelión de mi parte infantil, que dice, bueno, ¿y a qué horas voy a aparecer, no? Pero Tintusaigualamis lo escribí con alevosía porque intenté utilizar la mayoría de los recursos que nuestros padres y abuelos empleaban para que nosotros pudiéramos tener buen dominio de la lengua maya, buen conocimiento de nuestra lengua y cultura, y por lo tanto una buena comunicación con nuestro pueblo, ¿no? En, en ese, no solamente aunque intenté darle forma de poesía,
pero en el libro existen incluso varias adivinanzas convertidas en poemas. Existen juegos de palabras convertidas en poemas con la idea precisamente de que eso pudiera ayudar a quien lo tuviera en la mano, para facilitar su aprendizaje de la lectura. Y incluso convertirse en una forma de lenguaje que puede ser bastante fácil de asimilar para, como en tu caso, que declaras no poder leer fluidamente la lengua maya, pero en el libro Tintusay Hualamis, Le engañé a mi gato, hay juegos de palabras que pueden ayudar con mucha facilidad a ir grabándose palabras. En una de nuestras propuestas incluso es llegar a algún momento a convertirlo en un audiolibro que pueda acompañar el material y que eso pueda facilitar más todavía las cosas. Eh, con la idea de que efectivamente la oralidad desata mucho más procesos, mucho más nuestro proceso de cognición que la mera lectura. Eso lo discuten los especialistas como Walter Ong, como Adolfo Colombres, que dicen que la oralidad realmente puede ser la práctica social más democrática que existe, en tanto que la escritura, pues solamente es de unos cuantos. No todo mundo tiene acceso a. Muchas gracias, maestro. Y ahorita vamos a pasar a un segundo bloque, a un segundo momento. Y el motivo de esta actividad fue por el cierre del taller Colibrí Literario, curso introductorio. Y en este taller participaron mujeres de diferentes estados de México, quienes están interesadas en generar proyectos para revitalizar la cultura de los pueblos originarios y en la educación bilingüe, e intercultural. Ellas han preparado algunas preguntas que les gustaría que usted las contestara. Una de ellas es Irma Xochitl Cuauhtémoc, de Puebla. Xochitl, si puedes activar tu cámara y tu micrófono para realizar tu pregunta. Sí. Ay, bueno, está un poquito borrosa mi cámara. Pero, bueno, pues primero felicitar y agradecer pues esta entrevista. La verdad es que ha sido muy enriquecedora. A mí particularmente me llama mucho la atención la cuestión de los apellidos originarios. Yo soy nahua, me llamo Xochitl Cuauhtémoc Xcotencatl, y aquí en la región en la que yo estoy creemos que nos ha servido como a las generaciones a las que ya no nos transmitieron la lengua para reaprenderla, y hemos, a partir de esa exploración sobre el significado de los apellidos, hemos podido acercarnos a nuestra lengua originaria. Entonces, yo veía que usted tiene una obra, maestro Feliciano, sobre 400 nombres mayas para nuestros hijos e hijas. Entonces, yo quería preguntarle un poco sobre su experiencia con los apellidos mayas, cómo es allá en su región, si hay como esta relación de identidad fuerte, y también a lo mejor como para poder establecer un comparativo con lo que sucede con nuestros apellidos nahuas aquí, porque pues son como que las dos lenguas que más tienen apellidos en nuestro país. Entonces, pues quisiera que nos comentara un poco sobre eso, porque es un tema de interés. Ya veía en su obra que pues usted señalaba que estos apellidos les han permitido mantener esa continuidad y que lo relacionaba también con los nombres de los lugares. Y también pues veía algunas críticas que decían que en algunos lugares pues ya no eran los nombres de los lugares totalmente mayas, sino que ya tenían la influencia del español. Entonces, si nos pudiera comentar también cómo es esa influencia en los apellidos mayas. Y bueno, a lo mejor ahí también Valeria, que se apellida Puc. A mí me gustaría escuchar un poco ese tema. No sé si pudiera compartirnos su experiencia. Sí, en 2012 me tocó
ser invitado para dar la conferencia inaugural en un festival de poesía que se hizo en la ciudad de Belenje, en Eslovenia. Y yo hablaba de la trilogía de Agua, Pueblo Maya y Literatura. En esta exposición que yo hice, hablaba de que, por ejemplo, los nombres de los pueblos más antiguos en la península, en la región maya, tienen en su componente ya sea la partícula ja, que es agua, o en algún elemento asociado, como es chen, pozo, tzonot, cenote, jaltún, sarteneja, chac, agua, lluvia, dios de la lluvia, chacán, ciénaga, en fin, muchos elementos que tienen que ver con agua. Entonces, esto me llevó a desarrollar un texto en donde digo que también una de nuestras grandes vetas de reconocimiento y de fortalecimiento son que, primero, que los pueblos más antiguos tienen sus nombres en maya. La mayoría de las plantas de la península tienen sus nombres en maya. La mayoría de los animales y de las aves en la península todavía no sabemos sus nombres en maya. La mayoría de nuestros apellidos se conservan en maya. Precisamente tengo aquí a la mano un diccionario etnológico de apellidos mayas de la península de Yucatán, de un tal Jorge de Jesús, que es este librito. Es un libro que se produjo con un programa federal que se llama PACMIC. Como pueden ver, es un libro bastante considerable con casi 130 páginas y que habla de los apellidos mayas. He visto en internet, por ejemplo, que dice, tu apellido maya significa esto, pero muchas veces no es tan distante de lo que realmente significa. Entonces, creo que, bueno, me ocurrió que cuando nace mi primera hija, hace como 32 años más o menos, empezamos a preguntarnos, ¿y qué nombre le vamos a poner? Pues dijimos, pues tiene que tener un nombre en maya. Anotamos entonces los primeros nombres que nos acordamos, que escuchábamos que era más o menos comunes que se usaban, y escogimos una de esos nombres comunes, que es Lolbe, flor del camino. Y luego llega nuestra siguiente hija y decíamos, también tiene que tener nombre. Y entonces dijimos, pero ¿por qué tenemos muy pocos nombres en maya? Si antes de la llegada de los españoles, todos nuestros nombres eran en maya. No teníamos nombres de Pedro, de Pablo, de María, de Hortensia, no teníamos esos nombres. Todos eran en maya. Y entonces empecé a jugar analizando cómo estaban compuestos esos nombres que todavía existían en maya. Y me sugirió la idea de que se pueden todavía acuñar, si es que no los podemos encontrar en registros de documentos en la época colonial y todo este tipo de cosas. 10 años después llega mi hijo varón, y entonces dije, pues tiene que tener también nombre maya. Y entonces empecé a ampliar, a acomodar los vocablos para construir nombres, pero terminé poniéndole un nombre muy antiguo que incluso el más grande detractor de la cultura maya, Fray Diego de Landa, que quemó muchos de nuestros libros, cientos de nuestros libros en la legendaria ciudad de Maní, incluso él lo traduce como único demonio.
Pero yo dije, pues necesitamos reivindicar nuestra forma de cómo nos poníamos nombres. Y fue que surge este libro, son poco más de 400 nombres, pero le puse 400 precisamente porque ese número tiene un valor simbólico para nuestro pueblo. Entonces, y con ese marcador de que cuál se puede utilizar para varón, cuál para mujer o cuál para ambos, ¿no? Y no conforme con eso, no conforme con el libro de 400 nombres, lo que estoy haciendo en la actualidad, aunque me va a llevar muchas canas poderlo terminar, es convertir cada uno de esos nombres en un poema, por muy corto que sea, pero hacer un poema por cada uno de esos nombres. Y digo, si eso lo juntamos con este libro de apellidos mayas, y si en lugar de cambiarnos los apellidos de Ek a Estrella, de Che a Madera y otros, pues es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, porque la identidad se construye a partir de lo que tenemos como pueblo. No podemos construir nuestra identidad con recursos, a menos que podamos hacer lo que el extinto Bonfil Batalla decía, la apropiación de los elementos para refuncionalizarlos y hacerlos nuestros. Pero por lo mientras tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí me ha tocado estar en algunas regiones nahuas, y sí he visto que también se conserva en parte los nombres y apellidos propios, y eso me dio mucho gusto constatarlo. Muchas gracias, maestro. Aquí una de las compañeras, por cuestiones de conexión, no puedo hacerle la pregunta, pero se la leo. ¿Qué recomendaciones o estrategias pudiese tener para promover, e impulsar la lectura en niños de comunidades indígenas en esta educación a distancia, en donde los niños no cuentan con conectividad y su único medio de comunicación posible es la aplicación de WhatsApp, y en ocasiones a través de intervención de los padres o familiares? He visto en toda la República Mexicana que somos, aparte de hablantes de alguna lengua, somos también artistas. El teatro a mí me parece que es una herramienta maravillosa, y si juntamos teatro con tecnología de punta en la actualidad, ahorita con cualquier celular puedes grabar algunas escenas y convertirlo en un material de video, se difunde con mucha facilidad. Creo que uno de los grandes problemas de la actualidad, eso le pasa mucho, no solamente a niños, sino también a los adultos, es que nos enviciamos mucho con las redes sociales. De repente, si no tenemos presencia en las redes sociales, nos sentimos los perfectos inútiles, ignorados o algo así. Hay una máxima que se dice, si no pasó por Facebook, no sucedió. Entonces, yo creo que si pudiéramos utilizar esta maravillosa herramienta de las redes sociales para producir pequeños contenidos culturales, entre ellos la lectura, eh, eh, creo que puede ser una herramienta maravillosa, porque de otro modo nos estamos volviendo zombies todos con los teléfonos celulares. Mucha gente tiene accidentes porque va caminando mientras va mirando, o va manejando mientras va mirando el celular, y entonces provoca accidentes o se mata. Y entonces creo que si logramos revertir esta tendencia y
aprovechar esa maravillosa tecnología junto con el teatro puede ser una buena herramienta para promover la lectura, sobre todo porque en lugares donde hay una tecnología que puede no tener acceso una comunidad a Internet, pero hay gente que sabe armar muy bien una red local como una especie de intranet, en donde una comunidad que no tiene acceso a señal de celular, internamente en la comunidad pueden armar una pequeña red que puede servir como un medio de comunicación. Hay gente especializada que se dedica a este tipo de cosas. Me parece que por allá podemos aprovecharlo muy bien. Y la lectura, evidentemente, puede ser a través de, pues, de materiales que se pueden tener acceso o incluso, como decía, todos somos artistas en una comunidad. Con mucha facilidad, la más pequeña provocación, nos volvemos actores y podemos montar una obra de teatro, y si sabemos que nos vamos a grabar actuando todavía con mayor razón, ¿no? Entonces, y lo bueno es que en las obras de teatro participan no solamente la población infantil, sino incluso se suman padres, abuelos, abuelas y tías y todo para hacer una obra de teatro. Entonces, creo que una forma de enamorar la gente hacia la lectura puede ser estas dos herramientas, el teatro junto con la tecnología. Sí, definitivamente el teatro, y sobre todo tenemos como que, no sé cómo clasificar el teatro porque caemos en el teatro regional, que es como la combinación de lo contemporáneo con lo cultural, y igual el teatro, no sé, creo que tiene infinitas posibilidades y es una herramienta muy, muy, muy bella que al menos en lo personal me gusta disfrutar. Mariana desea hacer una pregunta para usted. Le cedemos la palabra. Mariana, adelante. Hola, pues muchas gracias por compartir todo lo que nos ha contado ahora. Me causó mucho ruido cuando dijo que usted escribía y lo hacía dirigiéndose a estas personas que, ¿cómo les llama? Men, quienes son como los portadores de la palabra, ¿no? Entonces, me hizo ruido porque me quedé pensando, yo trabajo con niños, si no era una limitante o si no, no sé si decirlo también un tanto como egoísta, que escribiera ciertas cosas dirigidas a ellos y que los separara de los niños. No sé, no considera que se les pudiera compartir a ellos o por qué esta separación marcada. No, lo que dije es que cuando uno tiene ganas de conocer los distintos tipos de lenguaje que existen dentro de la lengua maya, bueno, no es privativo de la lengua maya, sino de todas las lenguas, uno se acerca a la población que comúnmente maneja este tipo de lenguajes. Cuando escribía cosas sobre la cacería de los venados, que hay una serie de relatos muy especializados, me tuve que acercar a platicar mucho con cazadores de venados, que, que además tengo que confesar, en mi juventud, pues yo también fui cazador de venado en algún momento, ¿no? Cuando tuve necesidad de escribir textos con mucha especialización del lenguaje, como parte de lo que tenemos en el libro Ucpel Huayac, 7 sueños, pues me acerqué a
ese tipo de personas que tenían el dominio del lenguaje ritual ceremonial. Porque digo, son ellos los que por distinción del pueblo, por reconocimiento a sus saberes, le confiamos ciertas cosas. Uno, como campesino, por ejemplo, tienes ciertos ámbitos en el que te puedes dirigir a los dioses, pero hay algún momento en el que tu conocimiento y tu dominio de la palabra, sobre todo del poder de la palabra, no es suficiente y entonces tienes que recurrir a las personas especializadas dentro de la comunidad para que puedan hablar por ti, hablar con los dioses por ti. Y entonces, yo tengo en el libro Ucupel Huayac un texto que se llama Ante la Santísima Cruz Verde, que es un lenguaje que lo que hace es parafrasear ese tipo de lenguaje. No puedo evidentemente pronunciar la palabra sagrada que se pronuncia en una ceremonia. No tengo la autoridad para hacerlo. Lo que hago es parafrasear ese tipo de lenguajes, como un libro que no tengo publicado que se llama Ritualida, así le puse, no sé exactamente qué pueda significar en español, pero me gustó la palabra ritualida como para hacer referencia de lo ritual, que es mucho de lo que en parte yo viví cuando yo era joven, o casi cuando era niño más bien. Vi cómo sacaban a un grupo de jóvenes que se tenían que guardar por 13 días y 13 noches para que sus cuerpos estuvieran purificados y poder ir al monte a recolectar miel que iba a servir para la ceremonia. Entonces, es una preparación muy especializada. Yo describo muchas de esas cosas en un poemario que no he logrado publicar, y que para poderlo describir tuve que recurrir a esa forma del lenguaje que usan los men o los sacerdotes mayas en su trabajo como oficiante de una ceremonia. No puedo reproducir sus palabras, pero sí lo puedo parafrasear. Entonces, y finalmente terminé diciendo que cuando escribí Tintusaingualamis, le engañé a mi gato, que lo hice con toda alevosía, recurrí a las palabras que me formaron a mí en mi infancia. Una de ellas, una de esas palabras que me formaron en mi infancia, tiene solamente 2 sílabas y es nombre de un pueblo que tengo aquí como a 35 kilómetros. Se llama Peto. En la actualidad es una ciudad. Peto no era su nombre original, era su nombre original. Aureola lunar significa su nombre. Pero los españoles, cuando lo escribieron, le pusieron Peto para facilitar la pronunciación. Entonces, jugábamos con esa palabra de 2 sílabas, peto, 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 pe. Era repetir nada más la palabra y terminábamos diciendo, en lugar de peto, terminábamos diciendo topé. Y topé es una palabreja medio grosera, que quiere decir friégalo, jódelo, o alguno similar que ustedes seguramente se saben, que se usa mucho en un cuento, donde una de las aves también locales empieza a cantar diciendo guatamachetope, guatamachetope, guatamachetope. Así cantaba, seguramente por la forma de cantarlo, adivinan que es una chachalaca, ¿verdad? Que le va diciendo a un venado a un venado muy presumido que iba en carrera para escapar, iba diciendo, corriendo, iba volando detrás de él, dice, si lo agarras, friégalo, si lo agarras, friégalo, si lo agarras, friégalo, decía. Entonces, con toda esa alevosía, decía, del conocimiento que tengo de la lengua, jugaba con producir esto.
A lo mejor lo escuchaste cuando mencioné esta diferencia, pero más que, más que discriminar, lo que no recuerdo si fue la palabra que tú usaste, lo que yo hago es como que sectarizar hacia quién pienso que voy a dirigir determinado texto cuando lo produzco. Esto le puede gustar más a los niños y tengo que jugar con el texto de modo que tenga un formato que le agrade a los niños. Y si esto tiene que ser muy serio a nivel del lenguaje sagrado, también lo trabajo de manera que se cuide ese tipo de lenguaje, pero y además respetando los márgenes que me impone evidentemente lo ritual, lo ceremonial, lo sagrado en mi pueblo, en mi cultura y por lo tanto también en la lengua. Gracias. Ahora que menciona esto de lo sagrado, pues también me surge la duda si usted tiene o hace algún tipo como de ritual cuando va a escribir de esto sagrado, donde no sé si usted pida permiso o se prepare usted, no sé, todo para escribir sobre ello. Sí, igual me sucedió una anécdota con el asunto de lo sagrado en mis primeros años de trabajo como promotor cultural, en el año de 1981, cuando todavía ustedes no nacían, le pedí permiso a un sacerdote maya que iba a oficiar una ceremonia de petición de lluvia. Le pedí permiso de poder grabar sus rezos. Y él muy amable me dijo que sí. Entonces llevaba una grabadora de cassette, de cinta magnética, que probablemente no lo conocieron ustedes. Probé la grabadora, grabé mi voz diciendo una prueba de grabación y se escuchó. Y a la hora de poner la grabación, cuando empezó el men a su discurso ceremonial, coloqué la grabadora pensando de que estaba grabando. Cuando vio que terminó la cinta, me hizo una señal, me acerqué rapidito, volteé la casetera, volví a apretar los dos botones que servían para grabar y regresé contento a mi casa. Grabé en un solo día, en una noche y un día, 16 cassettes. De una hora cada cassette. Cuando intento pasar al papel todo eso, de repente solo escuché mi prueba de grabación. Ya no grabó absolutamente más nada. Con toda la frustración del mundo, me armé de mucho valor y fui a ver al Señor a su casa y le conté lo que me había pasado. Todavía me atrevía más. Le pregunté de casualidad, ¿usted puede repetir lo que dijo aquí y poderlo grabar? No me contestó. Como impulsado por un resorte, se puso de pie, que ambos estábamos sentados en la plática porque es también parte de nuestro ritual. Para nosotros la palabra sagrada se menciona sentado y no parado como Occidente. De repente siempre nos enseñan de que, bueno, vamos a inaugurar, póngase todos de pie para poder inaugurar. Bueno, vamos a clausurar, póngase todos de pie para poder clausurar. No, nosotros la palabra que tiene valor la decimos sentados. Entonces el Señor se puso de pie muy violentamente y me miró muy, muy fijamente y me dice, es una pena, me dice, porque estás muy joven para cometer este tipo de errores. ¿Cómo crees que voy a pronunciar esas palabras si por cada palabra que yo pronuncio tiene una carga muy poderosa que puede afectar tanto a ti como a mí o a cualquier otro? ¿Cómo traer aquí a los dioses que convoco durante la ceremonia
si no tengo ni una ofrenda para darles? Y entonces entendí que la palabra sagrada tiene su propio ámbito, no se puede jugar con ella. Fue cuando entendí que para nosotros los mayas, seguramente para todas las lenguas lo existe, pero no solemos analizarlo. Las palabras tienen, para empezar, un ol, o sea, esto que hace germinar la palabra, ese algo que hace germinar la palabra, viene ligado con algo, no se inventa una palabra solo por inventarla, pero después tiene una carga, un kuch, que la palabra se puede desligar de aquello que la hace generar, y la podemos usar fuera de eso, pero también tiene una especie de contenido, tiene una fuerza, y por último tiene algo que nosotros decimos kinam, que es bastante difícil de traducir, pero es como una fuerza universal, un poder universal que la palabra tiene, y que hace que para que un escritor pueda ejercer el arte de la palabra, tiene que conocer todas las dimensiones de la palabra, porque la palabra, nos lo narra el Popol Vuh, la palabra no existía. Vino el viento, se posó en los labios de los dioses, en los labios de los dioses se convirtió en sonido, y del sonido a la palabra. Fue cuando los dioses pudieron autonombrarse y cobrar conciencia de su propia existencia. Entonces fue donde la palabra adquiere ese poder. Pero así como tiene el poder de la creación, también tiene el poder de la destrucción. Entonces, si uno no conoce todas las dimensiones de la palabra, puede cometer errores bastante graves en su caso, ¿no? La palabra da vida, pero también quita vida. Entonces, cuando uno tiene que trabajar con la vertiente sagrada de la palabra, necesita evidentemente una preparación, necesita evidentemente una especie de contracción interna, una especie de preparación para poder manejarla adecuadamente, para poder manejar la palabra adecuadamente y no provocar daño, no provocarse daño ni provocar daño a terceros. Muchas gracias, maestro. Y pasando ya a la última pregunta, Abril Escobedo, porfa, prende tu cámara y te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Por problemas ahorita de la luz y de donde estoy, no me es posible prender mi cámara, pero espero que se escuche mi audio. ¿Se escucha bien todo? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, muy bien. Buenas tardes, maestro Sánchez Chan. Mi nombre es Abril Villor y es un honor poder escucharlo en persona. Yo solo tengo una pregunta y quisiera saber lo que usted opina. ¿Por qué considera que es importante difundir la lectura a los niños? Lo pregunto no porque piense lo contrario ni nada parecido, sino que como todas y, bueno, sí, como todas aquí presentes, bueno, todas y todos, todes que seguimos aquí presentes, que seguimos resistiendo y amamos la lectura, a veces nuestra labor de escritores, difusores o mediadores se ve nublada por el exterior que nos tacha de posibles ilusos o semejantes, a pesar de que pues, nosotros mismos tengamos nuestras propias respuestas. Maestro, ¿por qué considera que la literatura es importante? Eh, me estoy riendo, Abril, porque me hiciste recordar una canción que cantaba este, ¿cómo se llama este señor que acaba de morir? Cortés,
que dice que había un señor que tenía un sueño y que por sus sueños le empezaron a llamar idiota y que la gente empezó a cuidarse de él porque no vaya a ser que su locura de querer construir castillos en el aire pueda ser contagioso y entonces lo condenaron a vivir en la idiotez. Mientras que los cuerdos seguían en su cordura, limitándose con todo lo que la sociedad y la moralidad les impone, ¿no? Y me hiciste recordar que, porque en algún momento alguien decía que los poetas somos locos. Y entonces yo decía que no recuerdo bien el texto ahorita que lo escribí, pero yo decía que los poetas somos más cuerdos que los que se consideran, que aquellos que nos consideran locos. Pero sobre todo somos más felices porque disfrutamos lo que hacemos, porque soñamos con que se puede lograr que todos aprendan a leer y escribir. A diferencia de aquellos que se creen cuerdos y que viven envidiando o denostando o criticando lo que hacen aquellos que consideran locos, ¿no? Entonces, yo creo que en principio yo le apuesto a lo más grande. Yo le apuesto a lo más grande. Para que efectivamente tenga buen resultado, necesitamos masificar el dominio de la lectura y la escritura. Y en ese caso, pues la primera vía es esto que ustedes hacen, ¿no? Promover la lectura. Nos podemos ayudar de 1000 formas más, pero una de las primeras cosas es esto que ustedes hacen, promover la lectura. Y entonces, en el momento que logremos que los niños que no leen cotidianamente lo agarren como un hábito en cualquier lengua que sea, es muy bueno. Pero si logramos que lean y escriban en lengua propia, todavía es mucho mejor. Y entonces podremos sentirnos satisfechos, no cuando veamos a los cientos o a los millares de niños respondiendo a lo que nosotros queremos hacer. Con uno que lo haga, nos sentimos contentos. Nos sentimos bien satisfechos con que uno lo logre. Después de uno, todos los demás que vengan. Así que yo no me considero un buen promotor de la lectura, pero sepan que estoy con ustedes de cotidiano. Justamente en el mes de septiembre voy a dar un curso a quienes hablan lengua maya. Les voy a dar un curso solamente de 5 sesiones breves de 2 horas cada uno sobre cómo escribir literatura para niños en lengua maya. Entonces, creo que uno no deja de soñar que sí se puede. Les decía de este cantante recién muerto, Cortés, que invitaba a su público a volar y los invitaba con la mano marcando el ritmo nada más, y hace que la gente reaccione hacia lo que él hace. Es un cantante, pero también es un buen actor, y entonces creo que este tipo de cuestiones que ustedes hacen, sé que no son solamente promotores de lectura, son mucho más que eso. Cuando se levantan y dicen, hoy tengo sesión de promoción de lectura, tienen en la maleta al actor, tienen en la maleta al promotor, tienen en la maleta al gran soñador, a la persona que cree que sí se puede. Y por supuesto,
que sí se puede. Ustedes lo van a lograr. Muchas gracias, maestro. Y con estas preguntas damos por concluido esta entrevista. Agradecemos la presencia del maestro Feliciano Sánchez Cham, en el Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos en conjunto con Melissa Aguilar. Se siente muy honrado de contar con usted el día de hoy y que nos haya compartido toda esta sabiduría y conocimientos que a lo largo de la vida pues usted ha coleccionado y que en este transcurso nos ha compartido. Con muchísimo gusto. Yo digo, siempre que alguien quiera escuchar un poco de la experiencia, yo siempre estoy dispuesto a compartir. Gracias. Ali, si puedes parar la grabación, por favor. Y como último favor que le queríamos pedir es